Ok. Entonces, esto creo que va a ser casi la última clase. Vamos a dar una clase más de cómo programar con ChatGPT para que les ayude tantitito, pero hoy casi ya acabamos. Entonces, a petición popular, hoy vamos a ver algunos temas de estadística intermedia. Esto no es una sustitución a un curso de estadística. Si quieren un curso de estadística, tomen un curso de estadística de verdad. Hay algunos libros muy buenos. Yo les he ya pasado varios. De hecho, estoy buscando uno de los libros que me gustan. Pero bueno, les paso al rato los libros de estadística que recomendaría. Esto tampoco sustituye un curso de Machine Learning. Tomen un curso de Machine Learning de verdad. La idea es que tengan las bases mínimas para poder hacer los análisis que les surgen para sus conjuntos de datos y ya, para medio seguir las explicaciones que les van a dar, pero les recomiendo seriamente que tomen un curso de estadística de verdad. Entonces, vamos a usar dos bibliotecas, sklearn y SciPy. Aquí está cómo instalarlas. Yo les recomendaría que, bueno, don aquí hazlo desde terminal, vayan ustedes ya viendo cómo se instalan. Entonces, sklearn es una biblioteca de aprendizaje. Entonces, ¿por qué no está aquí? Ay, no me digas que la tengo mal instalada. Ok, entonces para instalarla, nos vamos a ir a nuestro entorno. Y vamos a instalarla con pip install sklearn. Esta biblioteca es bastante interesante. Lo que tiene es que tiene casi todo lo que necesitas para aprendizaje de máquina. Y entonces tiene clasificación, regresión, clustering, selección, procesamiento, etcétera, etcétera. Y está muy asociada a SciPy, que es algoritmos de computación científica. Entonces, por ejemplo, aquí vienen muchos de los algoritmos estándar de estadística, etcétera, etcétera. Vienen aquí. Estoy buscando la lista de documentos, de documentación. Entonces, está también muy asociada a NumPy, que NumPy le hemos usado, es la de sobre todo, muchas de las cosas que vamos a leer las vamos a usar en sklearn, que es una comunidad súper grande y súper bonita. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, entonces voy a ir aprovechando para instalar. Entonces, se instalan y se corren. Y una cosa muy bonita que tiene sklearn es que tiene datasets de ejemplo. Entonces, si ustedes se van a SciPy, no sé, no estoy exactamente segura de dónde, tiene datasets. Y son conjuntos de datos que ya vienen preprogramados para que uno haga cuestiones, ¿no? Hay algunos súper famosos, índices de plantas, y seguramente lo han visto. Hoy vamos a usar cáncer. Entonces, este es el dataset, ya viene programado, trae los datos, trae la clasificación, etcétera, etcétera. Y trae esta cosa muy importante que es una descripción. Entonces, yo cargo el dataset así. De sklearn.dataset, impórtame este conjunto. Y entonces lo voy a guardar en esta variable que se llama cáncer. Y quiero que veamos la descripción. Entonces, este es el dataset de Wisconsin de cáncer. Tiene 569 mediciones, son biopsias, y tiene 30 atributos numéricos. Además de una clasificación donde te dice si es benigno o maligno el tumor. Entonces, ¿qué son los atributos que estamos tomando? Lo que sucede aquí, ustedes pueden leerlo, échenle un ojo a esto. Aquí está el creador, quien lo donó, de cuándo es un dataset viejo. Y entonces lo que hicieron ellos es que sacaron con una agujita una biopsia.
Y entonces ven los núcleos de las células en la imagen. ¿Cómo sacan los núcleos, etcétera, etcétera? Está en este artículo, ¿no? No nos interesa demasiado. Si quieren leerlo, échenle un ojo, es bastante interesante. Pero entonces ellos utilizan estos métodos, que aquí nos explican súper rápido, para obtener estas variables de aquí. ¿Ya las vieron? Son 30. En general lo que tenemos es el radio del núcleo, la textura, el perímetro, el área, qué tan liso es, qué tan compacto, qué tan cóncavo, el número de puntos cóncavos, la simetría y la dimensión fractal. Y entonces ellos calculan el promedio, el error estándar y el largo, el worst, que es el promedio de los más grandes, ¿no? Y con esos obtienen 30 features. Este es el conjunto de datos. Si se dan cuenta, lo que tenemos aquí es básicamente un diccionario de datos, ¿ya lo vieron? Tenemos aquí una descripción, tenemos etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Entonces, vamos a cargarlo. Entonces, este está en Cancer Data. Y yo la cargué aquí. Si quieren, ustedes dediquen un ratito a ver cómo se carga y cómo está la estructura de los datasets. SciPy tiene una estructura muy particular. Como este curso es más bien de Python y de Pandas, yo saqué toda para la estructura. ¿Qué le pasa? Perdón, el gato está insoportable. Entonces, aquí ven ustedes lo que sucede. Tenemos de 0 a 568, son las 569 biopsias, ¿no? Y tenemos aquí radio, textura, perímetro, dimensión fractal, bla, 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 dimensión fractal, y el diagnóstico, donde 0 es maligno y 1 es benigno. Entonces, cada una de estas es una biopsia, se miden los núcleos y sabemos si el diagnóstico es positivo o negativo. Podemos nosotros describir esto con describe, entonces podemos decir, ¿cuál es el radio promedio? Pues hay 569, el promedio es 14, la desviación estándar es 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos irnos viendo así las estadísticas promedio. Por ejemplo, miren ustedes que el 0.62% son benignos. Ok. Y luego podemos hacer esta graficación. Quiero que vean este código. No lo voy a explicar demasiado, pero estos códigos ya los hemos hecho. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando los violin blocks de todas las variables. Como yo voy a sacar este violin block muchas veces, lo metí en una función. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero tomar cada una de las variables y graficar la distribución según el diagnóstico. Entonces, aquí están los malignos y aquí están los benignos. Ajá. Y todos estos son los plots de violín. Vean ustedes que hice varias cosas, ¿no? Reestructuré las columnas, usé un melt aquí para que esté en tidy data, hice una función especial de graficación y fijé tamaños, ¿no? Esto es algo que si ustedes van a hacer una gráfica repetidas veces, se los recomiendo que hagan. Tomen ustedes una función y escríbanla. Y de hecho aquí yo podría fijar qué columnas quiero y cuáles no. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo primero que notan aquí? A ver, comentarios, porque ya me sentí así que nadie me está haciendo caso. Puede ser que el área promedio sí es diferencia del pronóstico, es decir, 0 y 1. Ok, te oí muy, muy leve, pero si entendí bien, si se dan cuenta, estos tienen una escala muy pequeña, ¿no? Sí, Y estos tienen una escala muy grande.
Y estamos dividiendo por el diagnóstico, como bien vio su compañera. Entonces, por ejemplo, yo una cosa que podría hacer, que fue, no sé si lo puedo hacer así. Es que a lo mejor yo quiero ver nada más unas cuantas, vamos a decir que más quiero ver las primeras 3. Y se dan cuenta, las distribuciones van variando, ¿no? Vale. Entonces, esto es algo que es importante que vean. Ya vimos la distribución. Entonces, ya somos relativamente, ya están más o menos convencidos de que el dataset existe y ya tienen una idea de lo que tiene. Sí. Digamos que Sí. sí, levanten la mano si sí, así nomás para que me sienta acompañada hoy. Muy bien. Ay. Ya me siento acompañada. Entonces, lo primero que vamos a ver es una medida estadística que es la correlación. La correlación nos dice si las variables varían juntas. Es decir, en general decimos que uno está correlacionado cuando una sube y la otra sube y otra baja y la otra baja. Esa es una correlación positiva. O que están negativamente correlacionadas cuando una sube, la otra baja y se van en contra, ¿no? Entonces, no sé si tienen un amigo que cuando a ustedes les va bien, a él le va mal, y cuando a él le va mal, a ustedes les va bien. Ahí, por ejemplo, hay una correlación negativa. Entonces, la correlación lo que nos dice es una medida de si las cosas varían juntas, ¿no? Quiero que vean esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí es la correlación y van aquí como esta empieza a subir y suben más o menos juntas. Esta se estanca y las dos se estancan. Esta sube rápido y las dos suben rápido. Es decir, aquí podemos decir que hay una correlación positiva. Hay varios tipos de correlación. La más común que van a ver es Pearson, que es lineal. Pero hay correlaciones no lineales. ¿Qué significa que no es lineal? Por ejemplo, cuando es lineal, si yo gano 5 pesos más, mi amigo va a ganar 5.5 pesos más. Si yo gano 3, él va a ganar 2.9. Entonces, más o menos nos vamos por la misma escala. Cuando no es lineal, es porque el fenómeno de fondo no es lineal. Entonces, a lo mejor yo gano 10 pesos más y él gana 100 más, ¿no? Y yo gano 100 y él gana 10,000. Pero si yo gano más, él va a ganar más, pero no es lineal. O al revés, ¿no? Si yo gano, él pierde y si él pierde, yo gano. Una cosa que hay que decir súper importante es que correlación no implica causalidad. En serio, hay que decirlo muchísimas veces. Correlación no implica causalidad. Quiero que vean esta. ¿Cuánto gastan en Estados Unidos en ciencia y tecnología? Correlaciona con 0.99% con cuánta gente se suicida por ahorcamiento. Digo, sí, el hacer un doctorado correlaciona con depresión, pero en general no es así. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, cuánta gente se ahoga y cuántas películas hace Nicolas Cage. Vean ustedes que la correlación es 66%. No sé, la margarina y los divorcios, la edad de Miss América y el asesinato por objetos calientes, vean ustedes que tienen correlaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que correlación no implica causalidad. Dos cosas pueden ir fuertemente correlacionadas y aún así no causarse una a la otra. ¿Queda eso claro? Sí. Dicho lo Sí. cual, calcular una correlación es muy útil porque lo que nos permite es saber si las cosas varían juntas. Y muchas veces suponemos que si varían juntas es muy probable que haya un fenómeno común de fondo. No siempre. Ahorita vamos a hablar de varias cosas. Entonces, ¿cómo se calcula? Hay una función de Panda que se llama .core, así, C-O-E-R-R. Entonces, lo que esta función hace es que nos calcula una matriz de correlación. Entonces, ¿cómo se ve la matriz de correlación?
Aquí vean, aquí tengo las columnas, ¿no? Trururururu. Y aquí tengo otra vez las columnas. Entonces me dice, el radio promedio contra el radio promedio, la correlación es 1. Eso tiene todo el sentido porque yo contra mí misma debo variar igual. Y me dice, el radio promedio contra la textura es 0.32, pero contra el perímetro es 0.99. Las correlaciones van de -1, ya vieron aquí hay -1, a 1. Ajá. Generalmente lo que uno hace es que dependiendo del fenómeno, fija un umbral. Entonces uno dice, me van a importar las correlaciones absolutas que sean mayores de un umbral. Por ejemplo, digamos 0.8. Y las demás las voy a ignorar. Entonces, uno supone que estas correlaciones te dicen que hay una relación fuerte entre los fenómenos. Ajá. Y uno la grafica. Dice, ah, no, mira, qué interesante. El perímetro correlaciona fuertemente con el radio. Y así va uno sacando las correlaciones. A mí me gusta mucho para ver las correlaciones usar un cluster map. Este cluster map creo que ya lo vimos el día que graficamos. Entonces, aquí tenemos la matriz y el color de -1 a 1 corresponde con la fuerza de la correlación. ¿Y se acuerdan lo que hacían los cluster maps? Que era lo que era realmente importante. Sí, agrupaban como por semejanzas, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, estas columnas de acá, que son el radio de error y el perímetro de error, se parecen mucho, ¿ya vieron? Si se dan cuenta, el orden de las columnas cambió. Entonces, las que son similares van juntas. Y entonces yo puedo ver cómo surgen estos clústeres, donde vean todos ustedes, las ramas son muy chiquitas, donde puedes decir, ah, mira, el perímetro, radio, área, perímetro, área, perímetro, correlacionan. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué esto tiene sentido? Porque miren ustedes, el área, el radio y el perímetro pues son parecidas. Son todas funciones de una misma cosa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Estas rojas son la concavidad y estas la forman. Muy bien. Entonces, esto es muy útil, se pueden generar redes, etcétera, etcétera. Podemos decir clústeres, mira, por ejemplo, la concavidad y la compactez se correlacionan fuertemente. El diagnóstico de correlaciona negativamente con estos valores de acá. No son muy útiles, ¿no? Sírvanles ustedes saber esto. Una cosa es, para las correlaciones generalmente usamos datos continuos. Datos continuos o discretos. Es decir, puedes tener números, ¿no? Así de menos 19,000 a más 19,000, puedes calcular correlaciones sin problema. Si tienes ceros y unos, como el diagnóstico, puedes perfectamente meterlo en un análisis de correlación. El problema es cuando son categorías. Hay varias formas de sacar correlaciones de datos categóricos. Y creo que ustedes han visto que hemos visto muchísimos datos categóricos. Hay algunos análisis que se hacen con SQL muy interesantes, pero quiero que vean esto. Aquí tengo esta matriz. Estos son unos datos que literalmente me bajé del internet. Entonces tengo aquí el sexo, el grupo sanguíneo y la enfermedad. El sexo es una categoría. El grupo sanguíneo, si se dan cuenta, tengo 4 opciones, ¿no? AB, AB o negativa. Y la enfermedad tengo no, sí, no, sí, no, sí. Estos son categóricos y en particular el grupo sanguíneo tiene muchas categorías. Entonces, lo que hacemos es que convertimos esto en binarias. El sexo es femenino o masculino y le vamos poniendo 0, 1, 0, 1. Sexo masculino, 0, 1, 0, 1, ¿no? Enfermedad sí, enfermedad no.
Pero quiero que vean los grupos sanguíneos. A, O, B, A. Entonces, ¿cuáles son los A? El 0 y el 4. Entonces, ¿qué columnas tienen grupo sanguíneo A? La 0 y la 4. Tienen 1. Entonces, así es como vamos calculando esto. Esta ya es una matriz que yo puedo correlacionar. Esta matriz está codificada como variables binarias. Entonces, yo voy a sacar la correlación de las variables binarias y vean lo que sucede. Estas de aquí tienen mucho sentido, ¿no? Si es femenino no es masculino y si es masculino no es femenino. Esto tiene todo el sentido del mundo. Y a la vez la enfermedad, si sí o si no, pues obviamente la correlación es totalmente negativa. Donde se pone interesante es cuando empezamos a cruzar el sexo con otras variables. Entonces, por ejemplo, miren, el sexo femenino correlaciona levemente con el grupo sanguíneo A y fuertemente con el grupo sanguíneo O. Tener la enfermedad correlaciona con el grupo femenino, el grupo sanguíneo AB y el grupo O. Entonces, yo aquí ya puedo empezar a ver las correlaciones entre categorías. ¿Vamos bien? Sí. 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 Ok. Entonces, sepan ustedes que se puede sacar correlaciones de variables categóricas, pero tienen que hacer un análisis extra. Hay varios métodos. Chequen los métodos. Depende de su conjunto de datos. Hay mejores métodos. Por ejemplo, yo lo que haría sería codificar femenino y masculino como 0 y 1. No las dividiría y nada más sacaría los grupos como categóricos. Pero eso ya depende del gusto propio. ¿Dudas hasta acá? Sí, ¿qué pasa si dejamos variables categóricas en el análisis? O sea, si no las transformamos como a un número. Dependiendo de qué tan bien programado esté la categoría, el algoritmo te va a tronar porque te va a decir, oye, yo esperaba números y me diste letras, o las va a ignorar. De hecho, mi impresión es que Pandas lo que hace es ignorar las que son categóricas. Entonces te va a dejar la columna así como, esto no existe y ya. Sí, no es el fin del mundo. Ok. Gracias. Ok. Ahora viene lo realmente importante. Oh, Dios mío, alguien. 3 segundos. Listo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí calculamos una cantidad irreal de correlaciones. ¿Cuánto es 31 contra 31 entre 2? Es muchísimo, ¿no? Entonces, aquí entra una cosa que se llama la significancia estadística y la corrección de hipótesis múltiple. ¿Quién ha oído de lo que es el p-value? Sí, Yo. el artículo está rebotado porque no tiene p-value. Pasar ahí, ¿ok? ¿Alguien más? Es la significancia estadística, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy y tomo y le pregunto a mi mejor amigo y no sé, al gato que tengo al lado, si soy una linda persona, va a decir, obviamente, eres mi mejor amiga, eres la que me da comida, ¿no? Pero si yo le pregunto al resto de la humanidad, ni me conocen. Entonces, lo que tengo aquí es que no tiene importancia estadística ni muestra, porque son 2 gatos. Entonces, si yo le pregunto a 100,000 personas, oye, ¿qué opinas de? Y me dan un resultado, aunque sea muy, muy justa la diferencia, ese resultado tiene significancia estadística porque lo hizo un montón de gente. Por otro lado, si yo le pregunto a poquita gente, aunque el resultado sea increíble, dice así como el 99% dice que esto es sensacional, es así como, sí, pero son mis 2 gatos. Obviamente a mis 2 gatos les gusta el atún. Eso no significa nada, ¿no? Entonces, la significancia estadística nos dice qué tanto vale una
cuestión. ¿Qué tanto te debes de sorprender? Si yo tiro 2 monedas y las 2 me salen cara, me debo de sorprender muy poco. Es un cuarto de probabilidad que me salgan igual. Si yo tiro 20 monedas y las 20 me salen cara, eso sí está intenso. Entonces debo de sorprenderme mucho, porque es muy poco probable que suceda. Dicho lo cual, si avientas suficientes monedas, eventualmente te van a salir 20 caras. Entonces, una cosa que es muy importante es compensar por el número de pruebas que hacemos. Tómenselo con un grado de... Siempre tómense los casos con un grado de... Entonces, por ejemplo, aquí, este cómic es viejo y es buenísimo. Supongan que les dicen, es que hay un color de frijolitos de gelatina que causa acné. Entonces, nosotros probamos 20 colores, ¿no? Y todas las veces la significancia es mayor a 0.5. Y una de estas 20 sale que sí correlaciona. Y entonces decimos, entonces los frijolitos verdes causan acné. Estamos 95% seguros. Pero lo que significa es que de 20, el 5% van a salir mal por pura mala suerte. Hay gente a la que sí le caen encima 2 rayos. Ajá. Entonces, piensen ustedes que cuando empiezan a hacer correlaciones múltiples, hay a la gente a la que le caen 2 rayos. Si prueban 10,000 genes contra 10,000 genes, tienen que compensar por multiple hypothesis testing. No se confíen. Hay un artículo súper bueno que es digno de un salmón. Y entonces lo que sucede es que le miden al salmón la actividad cerebral y descubren que tienen buenas señales y que tienen así, miren. Y dicen, oh Dios mío, agarraron así varios peces muertos y dicen, oh Dios mío, tiene actividad cerebral. Lo que sucede aquí es que el algoritmo prueba tantas cosas que eventualmente dicen, pues sí, hay actividad cerebral por pura mala suerte. Corrijan por hipótesis múltiples. Si hacen análisis grandes, y cuando estamos haciendo estas matrices ya son grandes, por pura mala suerte algo les va a salir. No supongan que es verdad, sino lo corrijan. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Lucero. Tengo una pregunta. Ajá. Bueno, tal vez es muy simple, pero con compensar en los datos te refieres a explicar y hacer explícito ese margen. Hay pruebas estadísticas. Se llaman multiple hypothesis testing. Estoy buscando aquí la Wikipedia. La Wikipedia tiene Hay muchas pruebas estadísticas que se pueden hacer. En general yo les diría, si ustedes no están haciendo algo para un journal científico, basta con que sean conscientes y prueben 2 veces, ¿no? Así como que digan, bueno, pues podría ser al azar, sí. Si ya están haciendo algo más científico o ya van a tener que hacer algo que impacte a la gente, o buscas pruebas extra o haces una prueba de múltiple hipótesis. ¿Saraí, alguna duda? No, es como verificar que lo que ves sí sea verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acuérdense, a uno le caen 2 veces, hay gente a la que le caen 2 veces el rayo. Algunos tenemos suertes especiales. No se confíen. No vamos a ver corrección de hipótesis múltiple, pero creo que casi todos van en algún momento a sacar una correlación. Las correlaciones son súper comunes. Pandas no le saca p-values, pero si quieren checar que su correlación sea cierta, y esto es muy importante cuando tienen datos muy fragmentados, es decir, cuando graban un subset de un subset de un subset y tienen muy poquitos, y algunos de ustedes tienen datos muy fragmentados, calculen el p-value. Entonces se usa con SciPy, en Stats tiene Pearson. Y entonces les ponen ustedes las 2 series que les interesan
y les regresa la correlación y el p-value. Entonces, por ejemplo, el perímetro y la dimensión fractal es menos 0.26 y tiene 0.00000, 10 ceros. Esto significa e a la menos 10, significa que son 10 ceros. Entonces agarras aquí y empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0.000000000, 2, 3, 8, 8. ¿Ok? Entonces aquí, así pueden ustedes calcular el p-value si tienen que hacer algo. ¿Dudas hasta acá? No, solo yo No. quería preguntar si con esa función de pandas ya no importa el tamaño de la matriz, porque ves que cuando sacábamos perfiles de datos, Se traba, ¿no? ¡Ah! Sí, a mí también se me fue. era el tamaño de la matriz, pero en o sea, con esta función ya no habría ese problema. Ok, sí importa y no importa. Es decir, lo que hace el Pandas Profiling es que corre la correlación por debajo del agua. Y muchas veces, sobre todo si los datos son complejos, se tarda muchísimo. Por eso muchas veces es mejor sacarlo aparte. La función de correlación sí te puede trabar la computadora un rato. Es decir, es una operación muy costosa porque el problema no es sacar una correlación entre dos filas. Eso es caro, pero no tan caro. Es decir, sacar entre A y B no es caro, pero si te das cuenta, esto crece cuadráticamente. Porque sacas A contra B, A contra C, A contra D, A contra... y te vas así, ¿no? Y luego ya acabaste de sacar todas, y ahora te toca B contra A, B contra C, B contra D. Entonces, el problema es que estas cosas crecen exponencialmente. Bueno, crecen cuadráticamente. Y crecen rápido. Entonces, si tienes muchas columnas, esto tiende a ser muy costoso. Y si tus datos tienen algunas características, esto se vuelve peligroso. Ahorita corrió más rápido porque le estamos sacando sola y no estamos haciendo todo el profile. Y luego además Pandas Profiling corre 3 o 4 correlaciones. Entonces esto se crece rápido. Dependiendo de tu conjunto de datos, lo mejor a veces es limitar. No es que esto sea barato, pero hacerlo por partes a veces es más fácil. Estas cosas, el problema es que crecen rápido. ¿Dudas hasta acá? Ay, no, Mariana, solo que me mandó mensaje Donají que su internet está muy mal y que la sacó y ya no se puede volver a meter. No sé si está en la sala de Dile que lo vuelva a intentar y ahorita en cuanto entre le agregamos. Ok. Bueno, Donají no estuvo aquí para oír la respuesta de su pregunta, pero la pregunta de Donají es muy buena. Porque entonces ya se dieron ustedes cuenta de algunas cosas que no sé, por ejemplo, Saraí ya aprendió por las malas, que si tienes demasiadas columnas y demasiados datos, tu vida es mala. Ajá. Muy mala. Sí, por ejemplo, Saraí no puede sacar los profiles porque su profile pesa ¿cuánto? 3 GB. Entonces, de que sale, pero pesa 3 GB, pobre mujer. Sí, se tarda muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? El problema que tenemos es que tenemos demasiadas variables. Entonces, ¿qué podemos hacer además de llorar? Digo, llorar siempre es una opción. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar componentes. Donají no se ha podido volver a conectar. No, me dice que su internet está fallando, pero que ya se está reconectando. Ok. Entonces, en el proceso tiene la grabación, acceso a la grabación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales es la técnica estándar de reducción de dimensionalidad. Entonces, ustedes tienen una matriz de 1000 por 1000, de 1000 columnas, su matriz tiene 1000 dimensiones.
Es decir, ¿creyeron ustedes que la cuarta dimensión era difícil de entender? Pues no, la mayor parte de los datos que tenemos son n-dimensionales. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es tener menos dimensiones, en parte porque esto nos permite graficar más fácil y en parte porque esto nos permite separar las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo área, perímetro, volumen, etcétera, etcétera. Pues se dan cuenta, todas estas variables están súper relacionadas. Entonces, a lo mejor yo las puedo agrupar en una sola. Hay muchas técnicas de reducir dimensionalidad. Vamos a ver una para que se den más o menos una idea de cómo es el pipeline, pero dependiendo del área hay técnicas estándar. Entonces, lo primero que tienen que hacer con cualquier técnica de aprendizaje o de estadística es averiguar cuáles son las suposiciones estadísticas. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un PCA, nos dice que PCA es sensible a la escala, entonces que los datos tienen que estar en una misma escala. Lo que eso significa para PCA es que queremos que los datos tengan una media de 0, que el promedio esté en 0 y que la desviación estándar sea de 1. Entonces, dependiendo de la prueba estadística y dependiendo del algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, muchos suponen que los datos tienen una distribución normal. Creo que algunos de ustedes me han visto así decir, es que esos datos tienen tal distribución y que pasé mucho tiempo demostrándolo y no funcionó y que me enojo. Porque es muy importante que las suposiciones se cumplan. Que ustedes hayan visto que alguien hace un análisis en un paper no significa que lo deban de hacer, que lo puedan hacer porque a lo mejor sus datos no dan. Entonces, lo primero que tienen que hacer es irse a la Wikipedia, a Google, a sklearn, a lo que sea, y averiguar cuáles son las suposiciones que hace su prueba estadística. PCA supone que los datos están más o menos en la misma escala. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestros datos y vamos a buscar satisfacer esto. Y tenemos aquí una cosa preciosa que se llama preprocesamiento. Entonces, ustedes quieren preprocesar sus datos para que cumplan las condiciones que necesitan. Diferentes pruebas tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, G cuadrada creo que tiene que ser mayor que 0. Y uno no siempre se lo sabe. A mí tiro por viaje se me olvida, entonces lo googleo. Entonces, de preprocessing vamos a sacar el standard scaler. Entonces, ¿qué hace? Definimos el modelo. Y luego le damos los datos. Aquí tenemos los datos que tenemos, ¿no? Y a mí lo que me interesa es escalar todas estas variables. Entonces, como mi PCA, que es una técnica de reducción de la dimensionalidad, me pide que los datos tengan la misma escala, le voy a decir, ajusta y transforma los datos originales y con el estandarizador y guárdalos aquí. Y lo voy a guardar en una nueva columna. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo las mismas columnas, las mismas filas, pero los datos cambiaron. Si yo le doy de escribir, vean ustedes, el promedio es 0, la desviación estándar es casi 1, y los números han variado. Más aún, voy a sacar la gráfica. ¿Notan algo diferente? Sí, como que la escala ya es más o menos la misma, ¿no? Exacto. Entonces, si yo hago un PCA, una técnica de reducción de la dimensionalidad, con estos datos de aquí, estos que son muy grandes, van a pesar muchísimo y van a dominar el fenómeno. Porque vean ustedes, este llega hasta 6,000 y la mayoría no llegan a 10. En el momento en el que yo saco esta escala, no solo me es más fácil graficar, sino vean ustedes que ya están todos más o menos iguales, entonces van a pesar lo mismo. Algunos son más largos, sí, algunos son más cortos, pero en general el promedio y la desviación estándar es la misma. Entonces, yo ya elegí mi prueba estadística, dije, voy a reducir dimensionalidades y voy a empezar con un PCA porque los PCA son los más sencillos, ¿no? Vi cuáles eran las suposiciones. Tienen que tener la misma escala. Perfecto.
Ahora puedo empezar a hacer la prueba. Entonces, ¿qué es lo que hace un PCA? Y para esto yo traje material didáctico. Entonces, vean ustedes, traje material didáctico. Entonces, mis datos son una nube n-dimensional que está flotando así. Pero si se dan cuenta, un cubrebocas, sobre todo un cubrebocas doblado, lo que tiene es que tiene uno muy ancho, luego uno así, y luego un eje Z muy delgadito, ¿no? Entonces yo lo puedo tener así flotando y se ve súper raro el cubrebocas. Pero a mí lo que me gustaría, y es lo que es el PCA, es que el largo con más varianza quede en el eje de las X, el siguiente quede en el Y y el tercero quede en la Z. Es decir, vamos a rotar nuestros datos en el espacio para ajustar los ejes de mayor varianza al X, Y, Z y para abajo. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer esta rotación? Con matemáticas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a calcular los componentes. Y lo que me dicen los componentes es, si mis datos están flotando así en el espacio y son difíciles de escribir, ¿cuál es la operación que le tienes que poner para rotar y orientarlos de la mejor manera? Entonces, ¿cómo hacemos esto? De sklearn, de decomposición, vamos a importar PCA. ¿Cómo sé que tengo que usar esto? Porque googleé sklearn PCA. Así literalmente. Y entonces si usted googlea sklearn, sale, aquí está sklearn decomposition PCA y aquí abajo vienen los ejemplos, ¿no? Entonces uno empieza a copiar código. Y ya. Luego, ¿cuántos componentes tengo? Los componentes son el número de ejes que voy a pedirle. Entonces, yo tengo una matriz de dimensión 31 y le voy a decir, redúcemela a una matriz de dimensión 5. Quiero ver solo los primeros 5 ejes. Podría pedirle los primeros 3, los primeros 10. Para graficar uno generalmente solo grafica los primeros 2. Pero a mí me interesa, yo generalmente pido más componentes y ahorita van a ver por qué. Entonces le digo PCA con 5 componentes. Y lo primero que voy a hacer es que voy a ajustar el modelo. Casi todos los pipelines de Machine Learning tienen varios pasos. Entonces, primero ajustamos el modelo, es decir, le damos una serie de datos y el modelo va a aprender cómo están estos datos. Entonces, lo ajustamos. Y ya me queda ajustado mi modelo. Y luego, en pca.components, _, están los componentes. Todo esto que está aquí es para generar la matriz. Y hay dos cosas que me importan mucho. Ustedes pueden leerlo aquí en el tutorial y hay muchos y muy buenos tutoriales. De hecho, si se van hasta aquí abajo, hay un montón de tutoriales muy buenos para cuestiones varias, ¿no? Entonces, léanse ustedes estos tutoriales. Por ejemplo, este incluye incluso las flechas. Este está súper bonito. Entonces, aquí yo sé que me interesan dos cosas que me va a regresar PCA, que son los componentes, que son los vectores de rotación, y qué porcentaje de la varianza explica cada uno de estos componentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo corro esto, me regresa estos vectores. Entonces, vean, el componente 0 va a ser mi nuevo eje X. Este va a ser mi eje Y, Z y los demás. Aquí está cuánto contribuye cada una de las columnas originales. Es decir, yo tenía esto rotado así, entonces diciendo, oye, pero mi X original, ¿cuánto contribuye? Tanto. Y mi Y original, tanto, ¿no? Y estos vectores me dicen cómo rotar. Y me dice, el componente 0 te da el 44% de la variación. El componente 1 te da el 19%. El 2 te da el 9%. Entonces, si se dan cuenta, entre los dos primeros componentes, ¿cuánto me explica? ¿Cuánto es 44 más 19? Como el 53%, ¿no? 62. Esto es la ventaja del PSA. La variación principal me queda en X y luego en Y. Esto ya me explica más de la mitad de la variación.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Sí. Ahora, Sí. una pregunta que uno se hace muy seguido es, bueno, pues, ¿cuáles son las contribuciones de los componentes? Uno lo que puede hacer es que puede graficar los loadings, pero no siempre se ve tan bien. A mí me gusta mucho hacer esto. Si se dan cuenta, cada uno de estos componentes tiene un numerito, ¿no? 26 menos 0.3 menos 0.04, etcétera, etcétera. El signo no importa tanto, lo que dice el signo es que la rotación, en lugar de ser así, fue así. Es decir, te dice un poco el signo de la rotación, porque eso supone que la variación va a quedar positiva, etcétera, etcétera. Es importante algebraicamente, pero lo que me interesa es el valor absoluto. Y mientras más grande es el valor absoluto, más contribuyó cada una de estas columnas al componente. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, miren, es, saco el valor absoluto y me pregunto cuáles contribuyeron con más de un umbral. Yo el umbral lo fijé así al ojímetro. Y entonces le voy a pedir que solo me enseñe los que tienen más de un umbral. ¿Ok? Entonces, miren, el componente 0, los que contribuyeron más son la concavidad y el punto de concavidad. ¿Ya vieron? Worst concave points. Y bueno, aquí no me enseña, pero aquí hay varios, ¿no? Al componente 1, vean ustedes, aquí está la dimensión fractal. Al componente 2, que es el Z, la peor simetría. Y vean aquí que está negativa, porque este está rotado. Worst smoothness están rotados. Entonces, pueden ustedes ir viendo quién contribuyó principalmente a cada uno. Vamos a pedirle... Voy a quitar los que tienen las columnas totalmente vacías. Entonces, vean ustedes aquí, por ejemplo, ¿no? El 1, tenemos estos componentes. El 2, por ejemplo, es la dimensión fractal. Ah, eso se ve muy bien, ¿no? Dimensión fractal, dimensión fractal. El 3, ¿qué tenemos? El error de radio, textura, el error de la textura, el perímetro, el smoothness, symmetry error, ¿no? Entonces, este es como de errores. Entonces, si se dan ustedes cuenta, uno puede hacer este análisis para determinar cuáles son los valores cuáles son las columnas originales que apoyan a los componentes. Y entonces, por ejemplo, no es raro que lo que tengas tú es que uno de estos conjuntos que están aquí se te reduzcan a una sola dimensión o a un solo componente. Entonces, pues decir, este componente lo que está haciendo es que me está reduciendo estas variables. No siempre es tan fácil de interpretar, pero en general hacer este análisis de ver quién contribuyó a qué componente es muy importante. Y luego vamos a graficar. Entonces, ¿cómo grafico? Lo primero que tengo que hacer es que tengo mis datos escalados, ¿ya vieron? Y lo que voy a hacer es que los voy a transformar. Es decir, si mis datos están flotando en el aire en una nube rotada, ahora los voy a poner en X y Y. Esto es lo que hace este transform. Toma los componentes que yo ya calculé y transforma mis datos originales. Todo esto es graficar y hacer cosas. Y aquí le voy a pedir un scatter plot, donde le voy a poner en X el componente 0, en Y el componente 1, y el color va a ser diagnóstico. ¿Ya vieron cómo salen estos datos? Miren, la mayor varianza está en el X, la segunda en el y ya vieron ustedes que mis datos ahora se agrupan mucho más bonito. Yo puedo hacer un scatter plot con los datos originales en casi cualquier combinación y no agruparían tan bonito. Este es el punto del PCA. Ahora yo tengo mis datos organizados en componentes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas hasta acá? Es lo que en ese tipo de gráficas, porque dice que le ponen como SX, PCA componente 1 y SY, PCA componente 2. ¿Así? Perdón, Saraí, no te entendí nada.
Perdón. ¿Así me escuchan mejor? Sí, Que si esto de las gráficas es por ejemplo, he visto que le ponen PCA1 como componente 1 y PCA2 componente 2. ¿Es ese tipo de información? sí, generalmente lo ponen así, PSA1, componentes C1 y 2. Yo lo uso en 0, 1, 2, 3 por el estándar de, bueno, por el estándar de cómo te lo regresa Python, pero seguramente tú lo has visto así. Ok, ¿queda claro lo que hace el PSA y por qué es una técnica de reducción de la dimensionalidad? Sí, Ok. Sí. No es la única técnica y esto tiene que ver con un montón de cosas. Hay muchas técnicas, pero por ejemplo, la mayoría lo que hacen es que primero hacen un PSA y luego hacen otra cosa. Otras, por ejemplo, lo que hacen es que sacan el PCOA, que es lo que hace es que saca primero una matriz de distancias entre los puntos y luego rota. Hay varias técnicas, dependiendo de la técnica se hacen matemáticamente diferentes cosas. Según así mi consejo general es, si ustedes están en un área especializada de biomédicas, etcétera, etcétera, están leyendo los journals. Entonces ustedes van a decir, en RNA-seq generalmente lo que se usa es tal técnica y lo van a ver en los papers. Vean cuál es la técnica que se usa, vean cuáles son las suposiciones estadísticas que hágase, transformen sus datos, ajusten el modelo, transformen los datos escalados y grafiquen. Son los mismos pasos para todo. Decide uno la técnica, determina uno las suposiciones estadísticas, transforma los datos para que las suposiciones estadísticas se cumplan, si se puede, si no, no puedes usar la técnica, ajustas el modelo, transformas, le das una leída a lo que te sale, es decir, visualizas, aquí vimos la contribución de los componentes y ya. Pero estos pasos de decidir el modelo, ver las suposiciones estadísticas, ajustar, transformar son estándar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Excelente. Entonces, quiero que veamos un modelo matemático. Y solo uno. Vamos a ver la regresión logística. Estos datos son muy interesantes porque lo que ustedes pueden ver es que yo tengo aquí una matriz enorme de datos, así de bla, 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 y un diagnóstico que me dice 0 o 1, benigno o maligno. Bueno, estrictamente hablando, maligno, benigno, maligno, benigno. Entonces, maligno, benigno, maligno, benigno, ¿no? Entonces, idealmente, debe de haber una técnica para que yo toda esta matriz de datos la pueda tomar y pueda clasificar en automático si la biopsia que tome benigna, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar a un modelo. Y este casi siempre es el primero o el segundo modelo de Machine Learning que se ve, que es una logística. Una curva logística es una cosa así. Es una S. Ajá. Y entonces lo que hace la regresión logística es que ustedes van a tener una matriz n-dimensional y van a decir, yo puedo ajustar una logística en n dimensiones. No piensen demasiado lo de las n dimensiones, por favor, no es sensato. Y esta logística me va a dividir el espacio en dos. Entonces, arriba de cierto umbral me van a caer en malignos o me van a caer en benignos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo una regresión logística es que está fijando un umbral de clasificación. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien? sí, Sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que estamos haciendo es que vamos a ajustar los datos a un matemático. ¿Alguien se acuerda de mínimos cuadrados? Así lo ven en la prepa, en la carrera. ¿Alguien recuerda vagamente lo que son mínimos cuadrados?
Esa cara, ese silencio es el silencio así de terror. Entonces, te daban un montón de puntitos y te decían, aproxima la recta que ajusta mejor a estos puntos, ¿no? Y entonces tú agarrabas una regla y decías, por aquí pasa la línea. Y lo hacías matemáticamente. Ese paso de decir, tengo estos puntos y supongo que se ajustan a esta línea, es un ajuste matemático. Y es lo que está de fondo en muchos de los modelos de Machine Learning. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo que la línea que dibujé al azar entre mis puntos es la buena? Ah, Sería la cosa como se pone interesante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los datos en dos. Y luego vamos a ver qué tan acertada es nuestro ajuste. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy diciendo, mis datos, debe de haber un umbral en esta matriz n-dimensional, 30-dimensional, que me permita separar los malignos de los benignos. Y yo puedo fijar ese umbral con una regresión logística. Yo estoy haciendo ya una suposición del fenómeno de fondo. Lo que estamos viendo aquí es un modelo, una representación de la realidad. Y esta representación de la realidad surge de que nosotros suponemos que las cosas se comportan de cierta manera. Algunos modelos son matemáticos, otros no. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo supongo que la parecida tiene estas características. Este es un modelo, es su hipótesis. Y ahora van a aplicar la hipótesis sobre los datos y van a ver si funciona bien o no. Pero para ver si funciona bien o no, tenemos que evaluar. Entonces, lo que se hace es que se divide en dos, en los datos de entrenamiento y los datos de práctica. Entonces, yo les estoy enseñando algo ahorita, ¿no? ¿Cómo sé yo que ustedes aprendieron bien? A través de un examen o una evaluación. Exacto. Entonces, lo que estoy haciendo, por esto es un algoritmo de Machine Learning, porque le estoy diciendo a la computadora, tú vas a aprender a clasificar y luego le voy a hacer un examen. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que estoy dividiendo los datos en entrenamiento y en examen. Entonces, de hecho, tengo la presentación, pero no está aquí. Denme 3 segundos. No voy a decir que coordiné mis clases para dar temas similares en días similares y no preparar tanta clase, pero la verdad es que coordiné mis clases. No es mala onda, es cuestión de supervivencia. Logística, organización, clustering, calibración. No, aquí está. Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es que tengo una matriz de datos, ¿no? Y voy a decir, los datos de X son los datos que yo le alimento. Son todos estos valores que me están diciendo cómo medí mis variables. Y mis datos de Y son cómo clasifico, si es maligno o benigno. Y entonces voy a tener mi matriz gigante y lo que voy a hacer es que voy a decir, voy a usar el 70% de estos datos para entrenar. Y voy a guardar el 30% para evaluar. Ajá. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que le estoy dando los datos, le estoy dando la clasificación que está en target y le estoy diciendo cómo divide. Entonces, va a ganar unos en entrenamiento y otros. Entonces, ¿cuáles son los de entrenamiento? No, pues sí, si no divides, esto no funciona. Esta matriz de aquí son los de entrenamiento. Y esta matriz de aquí es el resultado, que si es benigno, maligno, benigno, maligno. ¿Lo ven? Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar al modelo de regresión logística que ajuste el modelo con estos datos de entrada y estos resultados.
este es un algoritmo de aprendizaje supervisado, porque yo le estoy diciendo que sabe los resultados. Y me dice, felicidades, tienes un modelo de regresión logística, bla, 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 bla. Ignoren lo demás. Entonces, este modelo ya es una cajita negra donde toma la matriz y de alguna manera que yo no sé exactamente en este momento, podríamos medio averiguar, pero no nos importa tanto, me clasifica si es benigno y maligno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a decir que prediga. Entonces, yo ya les enseñé a hacer unas cosas. Es decir, perfecto, aquí tienes unos datos que nunca has visto. Con lo que te enseñé, resuelve. Entonces, le estoy diciendo, modelo, predice, y le doy la matriz de test. Si se dan cuenta, este es el cachito que yo separé, ¿verdad? Entonces, este test me va a hacer una predicción. Es decir, el modelo me regresa, le digo, te voy a hacer un examen, aquí tienes los problemas, resuélvelos. Y aquí los resolvió. Este vector es su clasificación de si es benigno, maligno, benigno, maligno. Ajá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, estos datos, yo sé cuál es el resultado. Porque yo saqué el test, ¿no? Por eso dividí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a evaluar qué tan bien resolvió. Entonces, lo que tengo aquí es que voy a comparar los datos del examen, los que yo tengo así biológicamente que alguien dijo, este es maligno, 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 con la predicción del modelo. Y eso me va a decir qué tan preciso es el modelo, es decir, qué tanto acertó. ¿Qué tan bueno es nuestro modelo? Es este número de acá. El modelo le acertó al 0.97% de sus predicciones. Entonces, es un modelo bastante bueno. Lo cual no significa que no cometa errores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, vamos a recapitular. Estos son muchos de los... lo que estamos viendo aquí es un modelo básico de Machine Learning. Quiero que lo aprendan porque creo que es importante. Entonces, la regresión logística lo que me hace es que me dice, vamos a ajustar una curva logística y vamos básicamente a fijar un umbral y arriba del umbral en esta matriz n-dimensional que hay en una clasificación y en otra en otra. Entonces, es un modelo de clasificación donde tenemos ceros y unos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos los datos. Lo que nos interesa, ajustar el modelo no es tan difícil. Lo que nos interesa es saber cuánto. Supongo un modelo. El modelo está limitado por los datos. Por ejemplo, el modelo logístico requiere una matriz de valores, ya sea continuos o discretos, que le vamos a alimentar, y una salida donde tú le dices sí o no a qué categoría pertenece, ¿no? Entonces, lo primero que hago es que divido mis datos experimentales, de los cuales yo estoy muy segura, en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de prueba. Le doy el conjunto de prueba al modelo para que aprenda a clasificar. Yo le digo, aquí tienes las entradas, las variables, y esto es lo que te tiene que dar. Entreno el modelo, lo ajusto, por eso está aquí el punto fit. ¿Ven cómo el punto fit aparece varias veces? Y luego le digo, perfecto, ahora te vamos a evaluar. Entonces, toma estos datos de prueba y predícelos. Y me regresó una predicción. Y luego comparo la predicción contra los datos que yo conozco, los de prueba. Evalúo qué bueno es mi modelo. Entonces, esto es un pipeline muy seguido, muy conocido. Entonces, uno decide el modelo. Uno ve si los datos corresponden o no. Si no corresponden, no pueden hacerlo. Si el modelo no describe lo que ustedes quieren, no pueden hacerlo. Ya decidieron que los datos y el modelo están ajustados. Bien, entonces ajustamos el modelo con un conjunto de prueba y luego hacemos una prueba. Los evaluamos y vemos qué tan buena con esta hipótesis. ¿Dudas hasta acá? Yo, pero no sé si es porque me sacó mi internet como 15 minutos. No entiendo a qué se refiere entrenar o predecir. Ok.
De fondo, lo que tú tienes es que tú tienes una hipótesis de búsqueda, ¿no? Ajá. Entonces, tú supones que el mundo se comporta de una manera. En tu caso, tú tienes una hipótesis de búsqueda. Tú dices, la gente que está desaparecida tiene tales características. Entonces, tú vas a agarrar un modelo que a lo mejor ya existe o a lo mejor no, y le vas a dar los datos de las personas que tú ya encontraste, de la gente con la cual tú generaste la hipótesis. Ajá. Y entonces, con esos datos, el modelo va a aprender, o tú se lo vas un poco a ordenar, depende del tipo de modelo. Y entonces, eso es el ajustar. Es decir, tú le das los datos de gente que tú ya sabías que está desaparecida y que encontraste y dijiste, a ver, mira, la gente con estas características es así. El modelo toma así los miles de datos y aprende y dice, ah, pues es esto, es aquello, es bla, bla, bla. Los modelos de Machine Learning muchas veces aprenden un poco como caja negra, ¿no? No sabes lo que está dentro, no sabes exactamente en qué se están fijando. A veces tienes modelos explícitos donde tú filtras. Pero lo que estás haciendo aquí cuando ajustas es que tú le das un conjunto, tú tienes tu hipótesis de búsqueda, ya encontraste a la gente y le dices, modelo, apréndete estos datos y genérame y según estos datos vas a buscar. Y luego tú le vas a dar otro conjunto de datos, que son tus pruebas, tu examen, y le vas a decir, bueno, estos yo ya sé si eran desaparecidos o no y si los encontré o no, pero tu modelo no lo sabe. Entonces voy a ver que también aprendiste con los primeros conjuntos de datos. Le avientas esos datos de prueba y comparas la predicción que te hizo el modelo con lo que tú sabes. Entonces, por ejemplo, Y eso el proceso es el entrenar. exacto, es el entrenar y el evaluar. Son dos procesos. El primero es entrenar y el segundo es evaluar. Ok. Ajá. Bueno, igual voy a volver a ver la clase, pero, o sea, siento que ya entendí la idea, pero igual no termino de concretizarla en mi cabeza. Sí, el machine learning es un poco magia negra. Ni siquiera yo misma que me alimento de eso lo voy a negar. Pero en general estos modelos son relativos, la idea de fondo no es tan rara. Tú haces una hipótesis de cómo es la realidad. A ti te interesa un fenómeno, te interesa saber si tus células tienen cáncer o no, te interesa encontrar los desaparecidos, te interesa saber si los pacientes van a caer este año con otra crisis asmática. Entonces tú haces una hipótesis de cómo se comporta el fenómeno que te interesa. Y luego tú tienes datos que informan esa hipótesis, porque tú no te estás sacando la hipótesis de cualquier lado, ¿no? Tu hipótesis está respaldada por cosas que ya has observado. Entonces tú tienes esos datos que informan tu hipótesis y los vas a dividir en dos. Vas a utilizar una parte para que la computadora aprenda. Y entonces se los das a la computadora y dices, a ver, con este modelo de la realidad, con esta hipótesis de búsqueda, toma estos datos y aprende a buscar. Y la computadora te busca desaparecidos, o te clasifica cáncer, o te predice crisis asmática. Ese es el paso de ajuste. Y luego vas a evaluar. Porque si tú le enseñas a alguien, tienes que saber qué también aprendió. Por ejemplo, yo voy a averiguar cómo ustedes qué también aprendieron viendo sus presentaciones finales, ¿no? Y si una persona va a hacer un solo examen letal. Entonces, tú evalúas cómo aprendió tu modelo. Entonces, tú, cosas que ya sabes cómo se comportaron, le dices, ok, mira, estos yo no te los enseñé, pero dime cómo te fue. Y la doctora te dice, ah, pues este está aquí, este es desaparecido, este está acá. Estas personas podrían estarlas buscando o no. Este podría tener cáncer o no. Este podría tener una crisis asmática o no. Y entonces tú dices, ok, vamos a probar si lo que me dices es verdad. Y comparas con la realidad, comparas con tu conjunto de datos. Ese paso es la evaluación. Entonces, este pipeline de decidir los modelos, ver si los datos cumplen las pruebas estadísticas, ajustar el modelo, hacer una predicción, evaluar,
es un pipeline muy, muy estándar. Tú formas una hipótesis, tú le enseñas a una computadora, a una persona con los datos a aplicar tu hipótesis, y luego vas y pruebas si sus predicciones se vuelven reales o no, y evalúas. ¿Dudas hasta acá? Sí. Cuando evalúas, puedes hacerlo como en una corte independiente. Ay, sí y no. Depende de la especie. Yo aquí estoy enseñando una evaluación súper sencilla, ¿no? Pero en la práctica la cosa se pone complicada. Depende mucho de lo que quieras hacer para el modelo. En general, el primer entrenamiento lo haces dividiendo tu primera corte en dos. Pero el problema es que no siempre te queda igual el modelo. Entonces, una cosa que te puedes hacer es que sobreajuste los datos. Es decir, que te genere una hipótesis súper, hiper, mega precisa, tan precisa que no sirva de nada. Eso se llama sobreajuste. Y entonces, a veces tú haces un segundo proceso de validación donde tomas una corte independiente y esa corte independiente la usas para ver si tu modelo no está sobreajustado. Y luego, ¿qué estamos evaluando? Es una pregunta súper complicada. Porque tú tienes, por ejemplo, así se las voy a cantar. Los datos pueden ser sensibles o específicos. Entonces, ¿te interesa que cuando tú le dices a alguien que tiene cáncer, tú no quieres que a un paciente le digas, no tienes cáncer, y que el paciente se te vaya con cáncer, porque el paciente se te va a morir? Y tú no quieres decirle a alguien, ay, tienes cáncer, cuando no tiene cáncer, porque la persona va a pasar 3 meses horribles de su vida. Entonces, tú quieres que cuando dices a alguien que sí, sea sí, y cuando dices a alguien que no, sea no. Entonces, por ejemplo, un problema súper serio es cuando tu modelo es increíble para decirle a todo el mundo que sí y no se le va a nadie, pero le das un montón de sustos a la gente y la gente sufre, porque a veces los tratamientos son bien agresivos, ¿no? Y salen peor. Entonces, ahí ya no estás solo evaluando la precisión de la precisión, sino estás evaluando si es específico o no. Y luego, por ejemplo, tú haces un modelo maravilloso, pero tus datos tienen un sesgo racial. Entonces, tú agarraste a los pacientes del Hospital Ángeles que son güeritos y bien alimentados y de piel clara, y funciona súper bien, pero cuando te vas aquí a Ecatepec con mi banda y descubres que la mayoría están súper morenos, tu modelo no funciona porque tu modelo tenía datos raciales. Entonces, ahí tú verificas con una segunda corte y descubres que tu modelo no funciona porque tus datos estaban racializados y son una bola de racistas. Entonces haces un segundo ajuste para ver si el modelo es estable. O por ejemplo, tú tienes los datos experimentales perfectos, maravillosos, porque agarraste a tus pacientes, los tuviste en el hospital y los trataste con todo el horror del mundo. Y sales a la realidad y descubres que en la clínica del IMSS no hay ni ventas. Entonces tus datos son súper ruidosos y entonces tu modelo no puede porque le faltan variables, porque le dicen a la gente, ¿cuántos focos tiene en su casa? Y la gente te dice, güey, no tengo casa. Entonces tu modelo fracasa. Y luego tú entrenas tu modelo de aprendizaje de lenguaje con datos del internet y es súper maravilloso el modelo, es perfecto y te habla como un niño de 4chan. Entonces así como, esto es horrible, el modelo es preciso, habla justamente como un niño de 4chan, pero 4chan no es el futuro. Entonces, el cómo evaluamos los modelos se vuelve súper complicado, porque muchas veces en la práctica uno se avienta 4, 5, 10 rondas de evaluación. Tendrías que ver tus datos. No te digo que no puedes evaluar con una corte externa. De hecho, muchas veces es bueno evaluar con una corte externa. Pero tienes que pensar qué estás evaluando, en qué conjunto de datos, qué quieres ver y cómo quieres ver. Cuando tú metes una corte externa, estadísticamente, en teoría, no deberías de hacerlo sin un batch correction, porque la corte externa va a tener valores fuera de control experimental que podrían, por medio de algún fenómeno subyacente,
influenciar la relación. Entonces, depende para qué quieres tu modelo, depende para... se pone complicado el tema. Espero que en estos 10, 15 minutos que moví manos, todos estén ya como entendiendo que esto se pone difícil. No resolví tu duda, ¿verdad? No, sí, de hecho, con lo del tema racial, sí veo que se complica mucho la cosa cuando utilizas las cortes independientes, porque sí van muchas variables que no habías considerado y que te pueden influenciar a la hora de evaluar tu modelo. Sí, tienes que ver para qué es tu modelo. Si tu modelo es para describir un fenómeno, puedes hacer alguna cuestión de batch correction, es decir, cuando tú tienes dos experimentos independientes, puedes ajustarlos. Puedes hablar con un estadístico de verdad y ellos tienen técnicas súper chidas para ajustar. Sería bueno que hicieras una comparación. Pues vimos con los profiles cómo hacer comparaciones de conjuntos de datos. No es tan trivial como parece, pero se puede hacer. Y si tus datos son suficientemente comparables y haces los ajustes adecuados, puedes usarlos como un solo conjunto de datos. Eso a veces ayuda mucho. Pero depende de tus datos, de tu fenómeno, del marco metodológico que utilizaste. Se pone difícil rápido. En la práctica, hacer esto bien es muy, muy difícil. Por eso todos lo hacemos mal. Y bueno, si me quieren oír hablar de los males de ChatGPT y el alineamiento y estas cosas, vamos por chilaquiles o chelas o algo así y yo puedo mentar males. Pero eso ya es otra historia y no es la clase de hoy. No sé si resolví ninguna duda, pero al menos les queda un poco más claro que esto se pone difícil y para dónde se pone difícil. Sí, sí quedó bastante claro eso. Ok. Sí, este es un curso introductorio. Tomen un curso de más de verdad. Me interesa sobre todo que tengan así como una idea del ritmo para que ya que tomen un curso formal de estadístico, de machine learning o de programación, lo puedan seguir. Este es curso para nivelarlos y que les sigan. Ok. Hay otras técnicas. Yo sé que sobre todo Saraí está llorando con esto. Entonces, hay varios métodos de selección de variables. Quise que viéramos esta, voy a ser súper breve. La selección univariada tú la usas para determinar variables únicas. Lo que haces de fondo es que aplicas una serie de variables estadísticas y selecciona las que te influyen más en el fenómeno. Entonces, este es Feature Selection. Hay varios modelos de Feature Selection en sklearn. Entonces, aquí no estamos transformando los ejes, no estamos rotando nuestros datos en el espacio, sino lo que vamos a hacer es seleccionar las características óptimas. Hay varias técnicas, hay baja varianza, hay univariables que son keybest, bla, bla, bla. Lean ustedes. Hay recursivas. A veces uno lo que hace es que quita las que correlacionan muy fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellos interesados, échenle una leída. Esto se pone divertido y dependiendo de sus datos, creo que les puede funcionar. En general, yo generalmente quito los datos que se comportan muy parecidos, es decir, aquellos que correlacionan muy fuerte, los reduzco a uno solo, selecciono el eigenvector de todos, entonces los reduzco, digo, pues todas las áreas por perímetros y bla, 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 te parecen un buen, vamos a escoger solo uno. Y otras veces uno lo que hace es que quita los de baja varianza, es así como, ay, estos están súper feos, o quitas los que son particularmente mezclados. Hay varias técnicas. Entonces, aquí utilicé seleccionar los K mejores con chi cuadrada. Puse chi cuadrada porque los datos eran positivos. Entonces, lo que ustedes hacen es que importas el modelo que quieres de selección de features, seleccionas los K mejores, aquí te dice cuáles son K, y te regresa las variables. Entonces dice, las mejores variables son perímetro, área, error, perímetro, área. Si esto funciona o no depende de muchas cosas. Estrictamente hablando, hacer esto bien requiere estandarizar datos, etcétera, etcétera.
Y quiero que vean esta gráfica, que es lo que más me interesa que vean hoy. Bueno, no hoy, pero en esta sección. Esta gráfica es súper bonita, es un pair plot. Y entonces yo tomé los 5 valores que según cada pesan más en el feature. Y ven ustedes lo que grafica aquí. En las diagonales están las distribuciones según el diagnóstico. Y sí pueden ver ustedes que el pico promedio de ambos está bastante distante. Dicho lo cual, vean que hay un sobrelape. Los que están en este sobrelape son los que vamos a tener mucho problema para diagnosticar. Y aquí me grafica un scatter plot, por ejemplo, el perímetro con telario, y podemos ver cómo distribuye. Esto ayuda mucho a darnos una idea de cómo se comportan nuestras principales variables. ¿Cómo seleccionar el mejor método de feature selection? No es trivial. Se tiene que echar así, pues echan ustedes así un sufrimiento a los datos, vean cómo son sus datos, vean si son así o asado, vean los clasificadores, porque por ejemplo, aquí yo hice una regresión, pero por ejemplo, pueden hacer clasificación, etcétera, etcétera. Pero quiero que vean que se puede hacer. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, esta clase definitivamente no fue exhaustiva. La verdad es que lo que más me interesaba es que tuvieran claros varios de los conceptos mínimos para un análisis de datos ya más avanzado. Pero pues ya vieron cómo se ve un conjunto de datos, ya vimos correlaciones, que según yo correlaciones es buenísimo, ya vieron p-values, ya se dieron cuenta que hay que corregir por hipótesis múltiples, ya vieron una técnica de reducción de la dimensionalidad, vieron un modelo de Machine Learning básico, pero un modelo de Machine Learning, ya tienen una idea de los ritmos, ya vieron que la evaluación se pone emocionante, y ya me vieron mover manos otra vez. Entonces, espero que ya con esto tengan una idea más general. Pasando a las partes operativas. Han tenido varias semanas para trabajar sus datos. Yo supongo que para este momento ya tienen varias cosas muy avanzadas. Y si no las tienen, espero que empiecen a tener terror. Entonces, el proyecto final, yo ya supongo que ya tienen el conjunto de datos descrito, es decir, el diccionario y el profile. Ustedes ya vieron qué bonito diccionario hizo Saclite, entonces ya tienen que tener su diccionario. Y voy a suponer que ya tienen muy claro qué es lo que les interesa de sus datos. Es decir, ustedes ya le dieron a revisar sus datos y ya tienen una hipótesis de para qué les interesa estudiarlos. Estoy suponiendo que están acabando la limpieza. Esto hasta el 2 ya lo deben de tener todo. Si no lo tienen, están en problemas. Si ya lo tienen y, por ejemplo, necesitan ayuda en aclarar la motivación, este es muy buen momento de que nos manden un mensaje y nos sentemos a ver sus datos y hablemos de la motivación. Voy a suponer que para la próxima semana la limpieza está acabada. De hecho, yo supongo que muchos ya deberán de tener limpieza. Si su limpieza no está acabada, estamos en problemas. Si su limpieza no está acabada, pídanos una asesoría. Pero para la próxima semana, idealmente sus limpiezas ya están acabadas. Al menos la primera ronda. Porque espero que esta semana y la próxima ya van a empezar a hacer los análisis. Y los análisis dependen de su conjunto de datos. Entonces, les recomendaría que en mayo se lo dediquen a los análisis. Tenemos muy pronto la entrega es el 26 de mayo. Dediquen mayo a los análisis. Se van a tardar un montón en hacer las visualizaciones. Se las canto de frente. Si tienen dudas, este es el momento de que nos pidan asesoría. ¿Vamos bien? Sí. 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 Espantamos, pero bien. Muy bien. Pues entonces, damas y caballeros, si no hay dudas, hoy termina la clase. Me dio mucho gusto verlos. Creo que se van a quedar Lucero y Luis. Dejamos de grabar entonces, ¿no? Sí.